Bueno, vamos a ir comenzando, si os parece bien. Pues nada, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Iván Valdés, soy el director de Escuelas CNTC en Oviedo, ya desde el año 2016. Nada, antes de comenzar y en primer lugar quería agradecer pues eso, a todas las personas que os habéis inscrito, así como a los ponentes que vamos a ir teniendo estos próximos días por su confianza y apoyo, a nuestra Dirección General de Escuelas de NTEZ y, como no, pues a nuestros socios colaboradores que participan con nosotros en estas jornadas, que son 90 World Experience, Quimet Sport y Construyendo Fútbol. Para aquellas personas que no nos conozcan, Escuelas de NTEZ somos una serie de centros de enseñanzas deportivas que están repartidas por la geografía española. Estamos avalados por el Ministerio de Educación para impartir formación en diferentes especialidades deportivas, entre las que, como no, destacan el fútbol y el fútbol sala. Y bueno, disponemos de varias sedes en España. En concreto, en el centro de Oviedo, en Asturias, estamos impartiendo actualmente titulaciones de técnico deportivo grado medio, grado superior. Es una formación de tipo académico, equivalente a las titulaciones federativas, que además de que nos permiten entrenar a clubes en diferentes categorías, pues también nos permiten el acceso a la universidad o a otro tipo de estudios deportivos. Aprovecho también desde aquí para saludar a algunos de nuestros alumnos que estarán conectados de este curso y también a aquellos alumnos y alumnas que ya hayan cursado en promociones anteriores. Como añadido, comentaros que está abierto el plazo de matrícula para el curso que viene. De igual manera está abierto el plazo para la realización de las pruebas físicas para poder acceder a este tipo de titulaciones hasta el 28 de junio. ¿Vale? Si alguien quiere algo más de información, pues nada, pondremos nuestra web en el chat, pondremos también nuestros correos electrónicos y a mayores a través de las redes sociales podéis contactar con nosotros. Finalmente, comentaros que para las redes sociales utilizaremos el hashtag OviedoEntrena21, ¿vale? Así que, bueno, si alguien hace alguna publicación o quiere compartir, pues será a través de este hashtag. Y nada, vamos a dar comienzo de forma oficial a las jornadas. Estaba un poco pendiente a ver si mi compañero Dani llegaba, que estaba viajando de Oviedo a su lugar de residencia, pero bueno, Dani es profesor y colaborador del centro y además, bueno, es uno de los artífices de las jornadas de formación. Entonces, nada, seguramente llegarán 5 o 10 minutos, en cuanto llegue se incorpora, pero bueno, voy a presentar yo al primero de los ponentes de esta tarde, que es Samu Baños, es técnico deportivo superior en fútbol, posee un máster en dirección deportiva, ha sido segundo entrenador de Lealtad, posteriormente ha sido entrenador también de Lealtad y pues estas 2 últimas temporadas ha estado como técnico en el Real Sporting B. Nos va a hacer una ponencia relacionada con la estructura de un microciclo de competición y de un plan de partido. Entonces, nada, Samu, cuando quieras, pues nada. Y al final podéis ir metiendo alguna pregunta si queréis en el chat, recogeremos algunas de las que vayan saliendo y cuando Samu termine su exposición, pues ya vamos lanzando preguntas y él pues nos irá comentando, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, un saludo a todos y nada, esperamos que se han degradado estas jornadas y Samu, cuando quieras. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Lo primero quería agradecer a la organización por haber pensado en mí, que casi considero que debería más estar del otro lado que de este, pero bueno, para mí es un orgullo poder estar aquí y yo creo que no enseñar nada, sino compartir algunas de las experiencias de las pocas, diría, que he tenido hasta ahora como técnico. Me he dedicado, o sea, uno me puede conocer toda mi vida al fútbol profesional como futbolista y una vez que termina esa etapa, pues seguimos como técnicos, pero con una experiencia todavía cortita. Y como os decía, no pretendo tampoco enseñar nada, sino compartir experiencias y sobre todo seguir aprendiendo y vosotros me dais la oportunidad, o sea que doblemente agradecido. Os iré compartiendo alguna pantalla. No voy a entrar en desarrollo de tareas, ni mucho menos, que seguramente que vosotros, la mayoría, tendréis una buena base de datos y bueno, vuestras propias ideas y compartir cosas muy sencillas que tienen más que ver con la organización, con el almacenaje de estas tareas, con el orden y bueno, utilizando programas muy básicos, muy sencillos, que yo creo que todos estamos habituados a manejar y poco más. Os traigo dos semanas diferentes, una
por la experiencia como primer entrenador ya, la primera que tuvimos en el Lealtad de Villaviciosa, en tercera división. Un club humilde, pero que hace realmente muy bien las cosas, gente muy familiar y bueno, en la que realmente disfrutamos de un año fenomenal y en la que teníamos bastante controlados todos los aspectos que podían influirnos a la hora del día a día en el desarrollo de nuestros entrenamientos. Luego pasamos al año siguiente al Sporting B y ahí bueno, empieza un poco la incertidumbre de un filial, una experiencia nueva y estar un poco al servicio de un primer equipo y bueno, tener que ir cambiando e ir adaptándonos a la incertidumbre del día a día, sobre todo en esta segunda temporada con el tema del COVID y bueno, ir solucionando muchísimos problemas y una constante adaptación a las circunstancias que teníamos que vivir en el día a día. Entonces, si os parece, voy a compartir pantalla y empezamos, ¿vale? Está inhabilitada la función. No sé si me la podéis habilitar para compartir la pantalla. Un segundín, perdón, ahora mismo. Nada. Ahora mismo, no es cosa, ¿no? Acaba de pasar la notificación. Las cosas del directo. Yo creo que está, ¿eh? No sé si podéis Comprueba, ver. por favor. Venga. Sí, ¿eh? Sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Venga, continuamos. Muchas gracias. Nada, Adi. Bueno, como os decía, son cosas muy sencillas. Yo os digo un poquito cómo nos organizamos, que son unas plantillas que podemos hacer cualquiera, las diseñamos nosotros mismos y con un Word, un PowerPoint o la herramienta que vosotros consideréis, pues se puede hacer muy sencillo. En Lealtad entrenamos normalmente una semana tipo lunes, descanso martes, entrenamiento miércoles, jueves, viernes descansamos y previo partido, si era el domingo siempre se entrenaba, sábado. La gente, bueno, trabaja, había que dar un día más de descanso y optamos por eso, por esa idea de activar el día siempre antes de partidos y jugamos de sábado. Lógicamente el viernes incluíamos un entrenamiento, si era una semana tipo normal de lunes a domingo. Los días de descanso eran el martes y el viernes. Bueno, aquí tenemos una plantilla que nosotros consideramos hacerla así, en la que hay una serie de informaciones del día, de la semana, del microciclo, de la gente disponible para entrenar por posiciones. Íbamos marcando las fichas en colores, dependiendo si aquí, fijaros, en un equipo de tercera división hay gente que bueno, tendrán un color por el trabajo, otro por las vacaciones porque tiene una semana palabrada con su jefe porque a lo mejor tiene que irse de vacaciones en la semana que empieza la liga en agosto y no lo teníamos, como fue el caso del portero. Enfermedad, lesión, readaptación, íbamos marcando en rojo bueno, en color que correspondiera al jugador que estaba o no estaba disponible. Un calentamiento tipo, ya digo que no voy a entrar en las tareas porque vosotros seguro que tenéis una buena base de datos para desarrollarlas. Aquí esto está vuelta a la calma, debería ir al final, pero bueno, por motivos de organización está siempre en las plantillas ahí colocado para que no os molestará demasiado. Esto es el día 1 de entrenamiento, que es un lunes regenerativo para los que hayan jugado
el partido del domingo, dividíamos en dos grupos. Grupo A, que llamamos aquí a la gente que normalmente había jugado más de 60 minutos, y los que jugaron por debajo de ese porcentaje de tiempo, pues hacían un trabajo más compensatorio. Aquí veis cómo está desarrollada un poco la plantilla, con gráficos como vosotros os guste. Estos diseños están hechos con PowerPoint, muy sencillo todo, pero que, bueno, os ayuda a organizaros y a tener, cuando pasa la temporada, podéis echar un vistazo atrás a lo que habéis hecho y tener organizado y almacenado los microciclos y durante la temporada entera todas las tareas que habéis desarrollado. Una fuerza preventiva que siempre hacía el PF con la gente que aprovechaba ese día también que había jugado, y después el grupo principal del entrenamiento pues ya se desarrolla por otro lado, con una parte inicial del calentamiento alargada, con una estructura del entrenamiento orientada a compensar un poco la deficiencia que venían de no haber jugado. Y una plantilla muy sencilla, no teníamos otro recurso, estos plantillas para la firma y el peso preentrenamiento, plantilla para la escala BOR, para de tener un feedback, un poco de información en cuanto a la sensación que ellos tenían de la fatiga. Esto prácticamente todos los días, antes y después del entrenamiento, se lo poníamos para tener un cierto control, porque no teníamos ninguna otra herramienta más científica. Pasamos al descanso del martes y el miércoles orientado más a la fuerza y a espacios un poquito más reducidos. Dentro de estos espacios, pues siempre que en consonancia y negociando siempre con el PF, pues intentar meter algún aspecto táctico, como podemos ver aquí, por ejemplo, defensa de la línea de 4+2 por delante, defensa de los 2 puntas en caso de que esa semana se fuera a jugar con 2 puntas, más la línea de 4 medios, siempre en espacios que no se fueran tampoco muy amplios. Y acabar siempre, casi siempre los miércoles, el día más específico de fuerza, siempre acabamos, o casi siempre, en un espacio reducido. Aquí vamos a 4 equipos y jugar tiempos reducidos en un espacio pequeñito que va más orientado a la fuerza que PF aquí. Cada uno utiliza una nomenclatura, como veis aquí lo llama fuerza especial. Organizar aquí los equipos para saber siempre poder variar, para que no siempre se repitan los mismos equipos. De esta manera os queda almacenado y curioso para poder echar mano de ello cuando lo necesitéis. Otra vez el miércoles las plantillas de la previa con el peso y la escala BOR, y ya nos pasaremos al jueves, que bueno, como veis la plantilla sigue siendo igual. Vamos a espacios ya más amplios, más orientados que sea un poco más real, más orientado al fútbol, a lo que nos vamos a encontrar el domingo, y orientado al entrenamiento, a fortalecer o a repetir cosas que dominamos para que no se olviden, y otras fortalezas que pueda tener el rival del domingo, pues intentar contrarrestarlas. Y aquí empezamos con unas evoluciones este día. Bueno, esta semana correspondía esta estructura de equipo, una conservación para casi acabar de entrar en calor, y al final una tarea táctica con algún objetivo que vosotros consideréis, y sí que acabamos jugando en el caso de que tuviéramos jugadores suficientes, porque evidentemente hay equipos en los que los disponibles no llegamos a completar 2 equipos para poder jugar, pero muchas veces si se podía, o echábamos mano, que también teníamos un filial en una categoría regional, pues poder llevar estas ideas que se habían desarrollado previamente y llevarlas a un partido un poquito más real, y a espacios muy parecidos ya a lo que nos íbamos a encontrar el domingo. Aquí en Asturias, en tercera división, hay campos de dimensiones muy reducidas. A veces pues asemejábamos un poquito las dimensiones, recortábamos de ancho, de largo, lo que correspondía para encontrarnos un escenario bastante parecido al del domingo. Y después el viernes era otra vez día de descanso, y pasamos al sábado, que normalmente era una activación sencilla, entrenamientos no superiores, muchas veces entre 45 y 60 minutos, y con una activación previa, que veis un rol de todos con a lo mejor 3 en el medio,
pasamos a una figura que, bueno, podemos incluir ahí un aspecto táctico de una salida de balón, lo que vosotros consideréis, ya digo que no voy a entrar en las tareas, unos rondos de activación y muchas veces metíamos aquí una velocidad dirigida con unas postas y aprovechamos para hacer centros y remates, perdemos el viernes porque no se podía entrenar e intentamos, bueno, pues meter una pincelada ahí ya veis, son 15 minutos, 2 tiempos de 5 que no suponen ninguna fatiga para llegar más o menos frescos al partido del domingo por los dos perfiles y nada más, meter a algunos, muchas veces metíamos aquí a centrales para que hagan un trabajo un poco específico, a la gente de banda en banda, los más rematadores, un poco por posiciones. Y acabamos, bueno, activando un poquito, ya veis, 2 tiempos de 6 minutos con un tiempo de descanso de 1 minuto, que eso es los PFs lo domináis muchísimo más que yo y bueno, esto es la semana. Y acabamos, si hay que tocar un poquito el balón parado, en este periodo consideramos que este era el día para tenerlo fresco para el día siguiente y le pegamos ahí una pincelada, muy poquita cosa para que no estuviera mucho tiempo de pie, no fatigar y listos, terminada la semana y lo mismo, las 2 plantillas que les poníamos a diario para tener un registro de mira, aquí está, el PF tomaba pliegues cada cierto tiempo cuando consideraba y para tener un poco control, ya os digo que nada científico porque los medios de los que disponíamos eran bastante limitados. Y os enseño una evolución, ya os digo, aquí más o menos el control de lo que más o menos queríamos y de la incertidumbre de las cosas incontroladas que nos podían pasar durante todo el año, más o menos lo tuvimos bastante controlado. Podíamos echar mano para entrenamientos de gente del filial que estaban regionales y bueno, para completar entrenamientos y demás, no había ningún tipo de problema. Pasamos aquí, esto es un poco una evolución, un poquito, os puede parecer a simple vista un poquito más caótico, caótico también similar a cómo fue un poco el año de solucionar problemas de una incertidumbre constante y de ir apañando y, bueno, como os digo, adaptándonos a cada día una sorpresa diferente. Aquí, como veis, es el primer día de entrenamiento. Añadimos un día más que es el viernes. Seguimos con la misma idea de la estructura del microciclo. Jugar el domingo, entrenamiento lunes, descanso martes, iríamos toda la semana corrida. Y aquí en esta semana, si no me equivoco, vamos un día por delante porque el partido era el sábado, o sea que este partido habíamos jugado el sábado, entrenamiento regenerativo compensatorio. Aquí veis que dividimos los 2 grupos. El grupo 1 hace un trabajo de fuerza compensatoria, muy similar al grupo 2, que es la gente que ha jugado menos el domingo. Un poco similar para llevar un control, aparte de después llevar minutos de entrenamiento, minutos de partidos y demás. Aquí tenemos a simple vista el que está haciendo un regenerativo, el que está haciendo un entrenamiento simulador de la competición, el que es juvenil está en verde, el que tiene molestias está en amarillo y etcétera. Está en rojo, está lesionado y así tenemos a simple vista un control de ese día. Si tenemos que echar mano y no nos acordamos de algo, pues de qué pasó con cierto jugador. Pasamos, aquí teníamos un déficit bastante importante de fuerza porque muchos chicos venían del juvenil, entrenamos durante mucho tiempo prácticamente con muchos chavales del juvenil. El tema del COVID había subido mucha gente al primer equipo y teníamos que ir adaptando un poco casi a diario. Aquí tiene una plantilla del preparador físico con sus porcentajes de los kilos que tienen que mover y aprovechamos ese día de post partido, el grupo que había jugado, ahí le metíamos un pelín de entrenamiento de fuerza para ir compensando ese déficit que habíamos visto que los chavales tenían. El grupo 2, que como veis es los que han jugado menos tiempo, pues lo mismo, las tareas no vamos a entrar a valorarlas. Aquí esta plantilla sí que, bueno, ya metemos algún dato más de espacios de interacción total, de espacios de interacción individual, para tener ahí un cierto control de lo que íbamos haciendo. Descanso de martes, pasamos al miércoles. Aquí un poco más
más de claridad. Solo tenemos aquí 3 chicos juveniles lesionados, el resto más o menos disponibles. Tenemos a Zalaya con molestias, ya sabemos por dónde va el entrenamiento y la gente que tenemos disponible para entrenar. Sí que les pedimos siempre que el día anterior entrenamos, en esta temporada entrenamos por la mañana, en la temporada de tercera división entrenamos por la tarde, pues con un cierto margen que nos permita modificar sobre la marcha una tarea o un entrenamiento que tenemos preparado. Ellos están obligados a avisarnos con suficiente tiempo de antelación para que nos dé tiempo a cambiar alguna cosa. Volvemos a orientar el entrenamiento del miércoles a la fuerza y ya desde el calentamiento está orientado a la fuerza. Aquí el PF con sus imágenes pues incluye la plantilla para tenerlo a mano durante el calentamiento para que no se le olvide nada, las figuras que corresponden para ese tipo de calentamiento y orientar, como os digo, al miércoles que tocamos la fuerza. Rondos y unas salidas, bueno, esto no entramos, como os decía, a valorar. Y aquí, este es un circuito muy sencillo, pero sí que tenemos hechos varios por grupos, por líneas o más individuales en el que podéis meter un entrenamiento de fuerza con las postas que el PF considere oportuno y si queremos meter una pincelada táctica de lo que sea o técnica, pues lo podemos hacer. Aquí hay una finalización con un centro y un remate y lo podemos meter en ese día miércoles o nosotros era lo que hacíamos. Para acabar jugando también aquí un espacio reducido de 4 contra 4, este partido orientado al desarrollo también de la fuerza. Poca orientación a la táctica aquí, como veis, que lo dejamos un poco más para el día siguiente, jueves. Espacios más grandes, aquí está un poco más ampliado, os lo reduzco para que lo veáis mejor. ¿Vale? Lo mismo, los disponibles, los lesionados, las molestias del día anterior, obligados a avisar para modificar sobre la marcha lo que tuviéramos que modificar. Una carrera continua, una novedad articular, estos son cosas muy sencillas que una vez que tengáis una base de datos es copiar y pegar y modificar, es muy sencillo, son PowerPoints y ya está, meterlos en la plantilla, hacer un PDF, imprimir y al entrenamiento. Tiempo total de la sesión, no solíamos o casi nunca pasar de 90 a 100 minutos como mucho las sesiones, intentamos más largas de la semana y aquí es donde procurábamos meter un poco más espacio más amplio y si teníamos que tocar algo de más táctico, pues lo dejamos muchas veces para este día jueves. Ya desde el calentamiento, una rueda de pases orientada a una salida de balón como vosotros consideréis o lo que creáis oportuno. 3 secuencias diferentes, que tampoco se vaya mucho de tiempo, esto dura unos 20 minutos, calentamiento, están preparados para lo siguiente. Hay una salida de rival aquí que queremos apretar de una determinada manera, aprovechamos para hacerlo, vamos cambiando gente y tenemos un objetivo cumplido defensivo para el partido que nos vamos a encontrar el domingo. Como veis aquí, las distancias ya son mucho más grandes y el espacio que corresponde a cada jugador ya se va orientando mucho más al del partido, asemejando mucho más al del partido del domingo. Y acabamos jugando un 11 contra 11, siempre que tuviéramos gente disponible, evidentemente, y en un espacio que, bueno, es un poquito más grande, de 3 cuartos de campo. Aquí incluimos el viernes que corresponde a esta sesión. Aquí, como veis, es el jueves, pero vamos un día adelantados porque jugamos en vez de domingo, jugamos de sábado. Calentamiento orientado pues, por la movilidad articular, calentamiento orientado aquí a la técnica, unas evoluciones de ataque para repasar movimientos que teníamos un poco ya más entrenados y mecanizados, y repasando y acabar con una activación. Y aquí aprovechamos el viernes para meter el balón parado, que en la temporada de tercera división este viernes no lo tenemos y lo tocamos una pincelada en el sábado. Después de la activación, pues aprovechamos ese momento para hacer un repaso de las acciones a balón parado. Y nos queda el último día de la semana, que es el sábado, tiempo total muy reducido, ya os digo que muchas veces unos 45 minutos totales,
y es una activación previa a partido con un rondito y un juego de 8 contra 8. Ya veis los tiempos que son nada, 2 tiempos de 6 minutos con un intervalo de descanso de 2 minutos y nos vamos para estar preparados para el domingo. Y por ahí orientamos un poco nuestras semanas, ya os digo, en 2 contextos muy diferentes, con medios muy diferentes, pero con un cierto control mucho más acusado en el año de tercera división que en estos años en el filial del Sporting, en que la incertidumbre pues hay que jugar con ella y aprendimos un montón de cosas. Al final nos acabamos la segunda temporada, no la terminamos, pero el aprendizaje yo creo que fue mucho más enriquecedor de solucionar todo este tipo de problemas, de vivir siempre la incertidumbre que lo que fue el primer año, que fue todo de calle, jugamos playoff y estuvimos a puntito de ascender y fue una experiencia también muy bonita, pero yo creo que al final más enriquecedora, cuantos más problemas nos enfrentemos, más yo creo que podemos aprender. Y después voy corriendo porque sé que tengo poco tiempo. Pasamos al plan un poco de partido establecido. Yo tengo mi carpeta con las charlas tácticas de cada partido. Estos corresponden a la temporada de tercera división y aquí tenemos unos objetivos. Normalmente llegamos al campo alrededor de 1 hora y media antes, siempre están los chavales citados, los dejas interactuar un poco, ver cómo está el campo y bueno, hablas un poco con el fisioterapeuta, con los medios que bueno, en cada equipo podamos tener y la gente que necesite hacerse alguna cosita antes del partido, pues organizar el tiempo para que no haya problemas y se salga a calentar en la hora que corresponde. Aquí tenemos una charla tipo que bueno, cada uno la enfoca como más le guste. Es un juego sencillo y no hay ningún secreto. El rival, en este caso Marino del Banco, posicionamiento, defensa, un poco unos tips aquí. Aunque veáis mucha información, yo solía con un boli o metiendo algún color más llamativo, pues a lo mejor lo que más hincapié quería hacer durante ese partido, para que no se te escape ninguna cosa. Cuanto más organizados lo llevéis, pues mucho mejor. En defensa, en ataque, repasar un poco el balón parado y algunos aspectos más emocionales que queráis tocar y listo. Una vez hecho esto, nos vamos al balón parado, damos la alineación, colgamos el balón parado en el vestuario y lo mismo, aquí está todo el balón parado organizado. Este es el primer esbozo cuando empezamos del año de lealtad, que lo hacíamos un poco en Word, que es un poco más engorroso porque te descuadra un poco todo. Lo pasas a PDF, lo imprimes y lo pegamos en el vestuario una vez que esté la alineación dada. Se cambian, repasan si tienen alguna duda antes de salir a calentar, preguntan y solucionamos. Esto es muy sencillo también. Ya veis que son plantillas muy sencillas, que son fáciles de visualizar y listo. Nos complicamos un poco más la vida en cuanto al diseño. Pasamos la primera temporada en el Sporting un poquito más. Esto a gustos, pero sobre todo que sea sencillo, que sea visual y que lo puedan tener. Esta temporada, lo que muchas veces hacíamos por el tema del COVID, los chavales muchas veces antes de llegar y escuchar la charla y dar la alineación, muchos partidos optamos por decidir el 11 antes y que ellos también lo supieran. Hacíamos un envío por WhatsApp del balón parado porque teníamos la circunstancia de que mucha gente del primer equipo, mucha gente no, bueno, los pocos que podíamos disponer de ellos, venían directamente al partido, no podían entrar en la charla por el tema del COVID, entrenaban en dinámica del primer equipo
y la suerte, o las pocas veces que teníamos la suerte de disponer de alguno, pues, como os digo, saltaban casi directamente al partido. Entonces, esta información no la pueden compartir ni visualizar en el vestuario previo al partido. Se lo enviábamos a ellos por WhatsApp, lo veían, lo repasaban y si tenían alguna duda antes de jugar, pues consultaban. Y estos son powers muy sencillos también, plantillas que podéis sacar de cualquier sitio y organizarlas con colores como os guste más y en un simple vistazo, estos son ya números fijos, sino con nombres o como más os guste, 4 tips ahí para que lo tengan claro y poco más. Yo creo que con esto, para no alargarme más, si tenéis alguna cosa que queráis preguntarme, para que yo también pueda aprender de vosotros, pues yo encantadísimo y aquí estamos para lo que consideréis. No sé si me he pasado o estamos bien de tiempo. O... No, vamos perfectos en este sentido, Samuel. Pues... Muchas gracias. Ya tenemos a Dani por aquí. Sí, ya estoy de vuelta. Disculpar un poquito la tardanza, que al final en el mundo del fútbol no sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale una reunión. Entonces se me fue un poquito de las manos y llegué un pelín tarde. Sobre tu primera exposición, ¿vale? Teníamos un poquito la duda que nos surgía si siempre soléis utilizar la misma estructura semanal en cuanto a la utilización de espacios reducidos y espacios grandes. ¿Siempre soléis ubicar espacios reducidos los miércoles y espacios grandes los jueves o soléis variar en función de la semana, rival? No, normalmente lo hacemos así. El miércoles espacio más reducido, más orientado a la fuerza. El jueves más orientado a espacios más grandes y normalmente siempre lo hacemos así. Si hay un aspecto que el míster quiere incidir y habrá que negociar con el PF, que muchas veces ellos son mucho más científicos y nos llevan un poco más por el camino que ellos nos marcan para tener un poco más de control en los aspectos condicionales, pero es cuestión de negociar. Oye, quiero tocar un aspecto defensivo más amplio el miércoles porque el otro día no me gustó lo que hicimos o en una salida de balón estamos muy verdes y hay que machacar o queremos ir a unos espacios más amplios, pero sí que es verdad que por norma general solíamos respetar los miércoles espacios más reducidos, vienen de un día de descanso también y orientamos más al jueves a espacios más amplios, más similares al domingo. Sí. Uh-huh. Y otra de las preguntas que nos dejaban por ahí, ¿vale? Un poquito en relación a tu experiencia este año en un filial, que bueno, en este caso tengo cierta experiencia también en ese sentido, y la capacidad de incertidumbres que se genera es muy grande. ¿Por qué? Porque siempre estás ligado a ser dependiente de un equipo por encima tuyo, por lo tanto no sabes si voy a contar con este jugador, si no voy a contar con este otro jugador, y sobre todo a la hora de un cuerpo técnico de cómo gestionas esa dinámica de cargas. Jugadores cargados que tienes porque quizás compitan en una serie más de minutos que el resto, pero que luego también acaban interviniendo con el primer equipo en sus entrenamientos. Todo eso un poquito cómo lo pudisteis llevar a cabo. Pues desde el primer minuto, como dices tú, fue una incertidumbre total, no sabíamos con quién íbamos a contar, al día siguiente con quién podíamos, una sensación de no estar entrenando a un grupo homogéneo porque cada día había un cambio diferente. Intentamos tener un control absoluto de todos los minutos de entrenamiento que han hecho los chavales este año con nosotros y un poco orientado intentar mantener una cierta comunicación dentro de lo posible por el tema del COVID, que prácticamente no nos podíamos ni cruzar con el primer equipo y tener un poco de control entre comillas, porque no era lo mismo que tenerlos con nosotros, con los chavales que estaban en dinámica del primer equipo, que eran muchos y muchas veces el primer equipo tiene partido de Copa, juegan por semana, el primer equipo juega de sábado, el entrenamiento más fuerte cambia a lo largo de la semana respecto al nuestro, porque cambiamos de día de competición y vivir en esa incertidumbre, en ese alambre todos los días, solucionar este tipo de problemas, la verdad que yo creo que nos ha hecho pues, aprender un montón de cosas y bueno, salir un poco de la comodidad de tenerlo todo controlado y
sí que es verdad que muchas veces lo pasas mal y todo lo que tienes pensado tienes que volver a repensarlo, replantearte y cambiar, pero al fin y al cabo pues, aprendes un montón de cosas y bueno, yo estoy agradecido, entre comillas, de que haya sido así, porque es una oportunidad que seguramente en otras circunstancias no hubiéramos podido tener y bueno, hay que cargar la mochila y seguir aprendiendo cada día. Ahí por aquí nos llega una pregunta también, perdona, Sí, nos dale, llega, dale. nos llega una pregunta también y bueno, veo que estuviste con Novo en la universidad, que fue, o sea, perdón, en el Lealtad, que fue compañero mío de universidad. Nos preguntan, y relaciona un poco el tema del PF, en la planificación de microciclo, el porcentaje en el que va involucrado el preparador físico en el diseño de las tareas. Bueno, bueno, tú lo conoces, es un tipo pues muy científico, lleva muy a rajatabla el control de las cargas y demás, y sí que bueno, tiene cierto, bueno, se involucra en el diseño, se involucra sobre todo en el control del efecto del entrenamiento en los chavales, que al final es su papel. Y por ahí pues hemos negociado bastante y claro, los entrenadores nos vamos más a la táctica, al funcionamiento colectivo y los PFs estáis un poco más pendientes de ese control de las cargas, de que todo esté un poco medido y que no haya problemas, sobre todo en el índice lesional, que al final es importante. Es una de las obsesiones también que, entre comillas, que tenemos, poder disponer de la gente para poder entrenar simplemente. De nada nos sirve tener algo en la cabeza y llevarlo a rajatabla, pase lo que pase, si por el camino no tenemos el control ese que nos hace tener una cierta seguridad, siempre dentro de la incertidumbre de lo que es el fútbol, que puede haber lesiones, pero sí que ese control yo creo que es bueno también tenerlo para que, bueno, tener el mayor número de gente disponible. El primer año de Lealtad, la verdad que tuvimos mucha suerte porque apenas tuvimos lesiones. Este año con el tema de la pandemia y demás, pues bueno, fue un poco más difícil controlar estos aspectos, pero sí que bueno, negociar cada día, sí, con él. Y un poquito a la hora de, sobre todo este año en el Sporting, a la hora de hacer ese plan de partido, ¿os basabais únicamente en aspectos, como tú comentabas ahora, a nivel táctico, técnico, un poquito recalcar lo que querías que hiciera tu equipo ese día en el partido, o os apoyabais también de aspectos audiovisuales, como puedan ser cortes de vídeo, de forma individualizada con el jugador, o aspectos colectivos a tratar ese día de partido? Sí, ya desde el año de Lealtad he tenido la suerte de que me han ayudado mucho también en ese aspecto y también soy de los que pienso que muchas veces ese efecto de verse a uno mismo capta la atención del futbolista y es positivo que se vean. Sobre todo, muchas veces vemos al rival y a los 5 minutos ya estás viendo las caras que están totalmente desenchufados, pero sí que nos hemos apoyado. En el momento que el tema del COVID nos ha dejado pues, reunirnos en una sala un poquito amplia con distancia y demás, sí que hemos aprovechado. Han tenido también cortes de vídeo individuales enviados por WhatsApp y al correo el que lo demandaba y sí que lo hemos tocado, sí. Bueno, ya nada, para rematar y agradecerte sobre todo tu tiempo y tu presencia aquí. Un poquito cuéntanos cómo tú a nivel personal, ¿vale? Samuel, que es una figura, vamos, un jugador que ha vivido el mundo profesional y que en cierto momento ha decidido dar ese paso y pasar del verde hacia afuera de la línea blanca y sentarse en un banquillo. Tú a nivel personal, una vez que ya has vivido dos experiencias importantes, como pueden ser haber sido la de Lealtad y la del Sporting B, un poquito para ti, ¿qué serían las piezas clave a tener en cuenta tanto en ese proceso de pasar del verde afuera como en tu propio proceso formativo como entrenador? Bueno, yo creo que el que ha sido futbolista, como yo he tenido la suerte, la oportunidad de haberlo disfrutado durante muchos años, se te despierta un poco esa pasión por poder algún día dedicarte desde el otro lado.
sí que es verdad que hay que estar en constante formación, hay que ser muy humilde sobre todo porque hay muchísima gente muy preparada. Nosotros intentamos desde nuestra propia experiencia transmitir cosas a los chavales y ellos también lo agradecen, pero sí que es verdad que hay que estar en constante evolución. Cuando somos futbolistas, nosotros nos llevamos nuestro problema a casa, pero una vez que pasas al otro lado, te llevas los problemas de 20 chicos. Yo intento ser cercano y, bueno, preocuparme también de otros aspectos aparte de los deportivos y bueno, intento ayudarlos en este proceso último que hemos tenido más de formación, de su último periodo de formación antes de dar el posible salto al fútbol profesional, pues basándome un poco en mis experiencias. Yo también había pasado por el filial del Sporting y muchos de mis compañeros que tenían seguramente muchísimas más condiciones que yo, por circunstancias se habían quedado en el camino, y sí que esa parte emocional me gusta llegar a los chavales e intentar convencerlos de que bueno, que también para ser profesional de este deporte hay que pagar ciertos peajes, hay que estar preparado para ello. Y bueno, aparte de todo, y creo que, no sé, escuchaba del Bosque o en Twitter por ahí he leído que vale más un buen vestuario que 100 horas de táctica, ¿no? Pues un poco por ahí esos aspectos creo que hay que también cuidarlos, aparte de los conocimientos que vamos adquiriendo, y creo que nos vamos haciendo entrenadores en el camino. Uno nunca está preparado ni suficientemente preparado. Incluso los más grandes siguen aprendiendo y nosotros, con toda la humildad que estamos empezando este camino, pues así lo afrontamos. Bueno, pues nada, Samuel, agradecerte tu tiempo una vez más, desearte la mayor de las suertes, pronto te volvamos a ver en un banquillo, que al final es lo que nos gusta a todos, que es donde disfrutamos. Y nada, esperamos encontrarnos en el camino y nada, muchas gracias. Te animamos a que sigas participando de estas jornadas formativas y que siempre y cuando puedas, pues seas partícipe de ellas y nada, muchas gracias por todo. Encantadísimo de haberos servido de apoyo y un placer. Muchas gracias.